José Abadi. Lo tengo que despedir. Ahora vamos a charlar con José y por supuesto con el doctor Luis Juez. Bueno, básicamente, José, vamos a hablar en un rato, por supuesto, de tu libro, que tiene un título y un contenido maravilloso, y el mundo se detuvo. Y eso es lo que pasó durante la pandemia, durante la cuarentena. Contame sintéticamente, ¿cuál ha sido el objetivo de este libro, que además lo has escrito con dos mujeres extraordinarias, ¿no? Sí, y que la intención fue explorar, tratando de aportar alguna luz nueva también a todo este periodo tan dramático, por momentos trágicos, que fue la pandemia y la interminable cuarentena, ¿no es así? ¿Qué nos pasó a nivel individual? ¿Qué nos pasó a nivel vincular en la pareja, en la familia? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Qué pensamos acerca de la comunidad, en esta comunidad que está tan ausente en nuestro país, cuando durante esta pandemia nos dimos cuenta que el registro del semejante y el cuidado del otro es la garantía de nuestra seguridad? ¿Y cómo se trabajó esto? Ser y reconocer igual las ambivalencias que esto nos produjo. El semejante, nuestro semejante, es aquel que nos protege, pero también aquel que nos puede contagiar. Entonces se creaban ambivalencias, tensiones, angustias. ¿Cómo se derivaron esas angustias? ¿Cómo podemos decir que se trabajaron y se elaboraron las contradicciones que estaban en juego? Y yo creo que esto lo intentamos hacer acá pensando insisto, no solamente en la persona, sino en los vínculos grupales, en la sociedad. Y después, ¿qué viene después? La gente habla de la pospandemia. La pospandemia no es un día, es todo un proceso. Claro. Y cómo incorporamos, si lo logramos hacer, el aprendizaje que esta crisis nos dejó. Aprendizaje donde el ser humano, si lo convierte en una experiencia fructífera, se progresa, se crece, se desarrolla. Si no, caemos en la repetición. El aprendizaje es una de las pautas que tienen que ver con la esperanza, con aquella posibilidad de que a lo mejor dentro de esta tragedia hayamos incorporado algunos elementos que nos permiten el cambio positivo también en este mañana que se avecina, ¿no? Qué interesante, cuánta paz que produce escucharlo a José. Tengo algo que no sé si le va a generar paz, pero es una información de último momento, vinculada a la convocatoria que ha hecho la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La campaña suya era Un juez para Cristina. Acaba de hacer una convocatoria el último día con mayoría oficialista en el Senado para tratar de llevar adelante los 116 decretos de necesidad y urgencia. Esta es la portada de La Nación Online, que está confirmando esto. Convocó al último día de mayoría oficialista para aprobar eso. ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Por qué hacen esto? Es como una provocación. Era predecible, ¿no? Cristina es una mujer muy predecible. Esto era predecible. Por eso necesita una Cámara, con la aprobación de una Cámara los DNU quedan oficializados, claro. La Cámara donde le resulta más fácil de hacerla en el Senado, y era absolutamente predecible que esto lo hiciera antes, porque por reglamento el 29 tendríamos que estar jurando los senadores electos. Eso lo van a demorar un poco, un par de días, para decir con el verso de que todavía no llegaron los certificados de la justicia electoral de las 8 provincias que eligieron senadores, lo van a tirar para el martes, miércoles, así que probablemente la semana que viene Cristina esté convocando una sesión, seguramente para oficializar esos DNU, que lo aprobaron así en trámite express. Pero bueno... ¿Hay alguna forma de frenarlos? No, me parece que no. No, ellos van a tener... Van a levantar la mano y tienen mayoría. Tienen mayoría y van a usar la mayoría. Después le va a costar un poco más construirla, pero también hay que ser... prudente, ¿no? Prudente en decir que el peronismo tiene capacidad para... por seducción, por cuando salen de shopping, cuando salen a comprar, voluntades, ellos tienen una experiencia importante, pero le va a costar un poco más. Claramente que con la decisión de la gente del 14 de noviembre le va a costar un poco más poder tener una sesión tan holgada como esta última, que Cristina seguramente va a echar mano. Esto era predecible, ¿no? Le quiero mostrar una fotografía, que por supuesto usted es uno de los integrantes. Está Carolina Lozada allí, senadora electa por Santa Fe, está Rogelio Frigerio, diputado electo por Entre Ríos. Es una fotografía que tiene un fuerte contenido político. Ahí le estamos viendo. Tengo una opinión al respecto, ahí lo estamos viendo. Quería que me cuente un detalle, cuál ha sido el objetivo. Da la sensación que quieren poner en valor en la conducción nacional de Juntos por el Cambio las grandes victorias que han tenido algunos distritos del interior y hacer mucho más federal la conducción de la coalición opositora. ¿Esto es así? Y también darle visibilidad a una agenda del interior que está absolutamente invisibilizada por
Fíjate, Alfredo, una cosa que fue muy puntual. El kirchnerismo recupera un par de puntos en la provincia de Buenos Aires, pierde la elección, pero en el embalón final genera toda una sensación y Alberto convoca a un festejo absolutamente disparatado, nacionalizando la elección del conurbano bonaerense, porque esa mirada de que la Argentina termina en la zona del AMBA es una mirada muy porteñocéntrica, pero realmente la mirada que tiene la Argentina. De hecho, que a los tipos les fue bien en la matanza, mejoraron su performance electoral y ya hablaban de una elección nacional. Ahora, te quiero decir que en esa foto hay casi 2 millones de votos, ¿no? Entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Pero más de 2 millones de votos hay muchos millones y millones y millones de dólares de la actividad productiva, el campo, la lechería, la carne, la industria frigorífica, la metalmecánica, la industria que nosotros, como en la campaña, lo hablamos hoy con Carolina y con Rogelio, en la campaña, esta campaña que me tuvo 80 días recorriendo, visitando, nuestros sectores productivos necesitan representatividad, necesitan ser escuchados, necesitan salir de esta agenda. No puede ser que la agenda nuestra sea la agenda de Cristina, sea la agenda de Jones Wallace, no puede ser que la agenda de los argentinos sea la agenda de la violencia, de la locura, del despropósito, de las cuestiones judiciales. Y tiene que ver con la agenda productiva. Entonces, tiene dos sentidos. Está bien mirada como planteaba vos. Una mirada puntualmente de darle una característica mucho más federal a Cambiemos, porque si queremos ser opción dentro de 24 meses a nivel nacional necesitamos tener una mirada mucho más federal y necesitamos empezar ahora, necesitamos empezar por casa. Y también tiene una idea de darle fuerte representatividad a los sectores productivos de la Argentina que claramente hoy están fuera de cualquier agenda, ¿no? Está bien. Juez, además de lo que ha pasado con Clarín, además de lo que acabamos de ver del Senado y de esto, la pregunta es, Cristina Fernández de Kirchner, ¿hasta cuándo va a tener semejante nivel de vinculación con el poder en el peronismo? ¿Hasta cuánto va a ser central a la hora del análisis y de las decisiones políticas? Según su mirada y su análisis político, ¿no? Y hasta que el peronismo descubra que claramente el kirchnerismo no es una opción y que esa pata peronista, kirchnerista, con fuerte arraigo y vocación por la caja no le va a generar mayores elecciones. Cuando los gobernadores se empiecen a dar cuenta que pegarse al kirchnerismo le va a significar perder su feudo. De hecho, acá en esta última elección algo de eso pasó porque hubo gobernadores que no tenían tan mala gestión y perdieron. Yo ya te contaría que la mayoría de los gobiernos provinciales donde están gobernados por el peronismo van a adelantar la elección provincial mucho antes del gobierno nacional. Claro. Te estoy hablando, en menos de 12 meses, 14 meses, empieza la seguidilla de elecciones provinciales, así que va a haber que estar con la guardia levantada. Cuando el peronismo descubra que Cristina es un ancla colgada de gargantilla en la una gargantilla de garrafa colgada del cogote, los tipos empiezan a despegarse automáticamente. La elección del 14 ha mostrado eso. En muchos lugares el peronismo ha hecho elecciones pésimas por la proximidad con el kirchnerismo o por alguna vinculación o por alguna cuestión. Y esto va a ser... El peronismo, vos sabés, Alfredo lo conoce perfectamente, tiene un olfato por el poder increíble, muy desarrollado, está en su ADN. Cuando olfateen que el poder se le diluye por proximidad de Cristina, va a ser el momento. Pero tampoco la Argentina puede estar pendiente de semejante situación. Por supuesto. Y nosotros los opositores no podemos estar pendientes de que como este gobierno es horrible, la gente no va a dar la oportunidad a nosotros. Porque hay que terminar con este círculo vicioso de que porque, bueno, somos un poco menos malos, vamos a ver, tenemos una oportunidad. Vamos a tener que construir y vamos a tener 24 meses para ir construyendo, que nadie se sorprenda dentro de 24 meses qué queremos, cómo vamos a hacerlo, de qué manera, qué idea tenemos de la justicia, de la seguridad. ¿Con qué cuadros, con qué funcionarios? Claro, no, si hay algo que no podemos hacer dentro de 24 meses es improvisar, ni en las elecciones locales ni en la elección nacional. Entonces, tenemos un gran desafío y no es mucho tiempo, porque cuando vos empezás a ver cómo empieza a correr el reloj, te vas a dar cuenta que el año que viene, que un año no electoral, se lo va a devorar el tiempo de una manera increíblemente vertiginosa. Por eso dijimos con Rogelio, con Carolina, y seguramente antes de que termine el año vamos a ir ampliando esa posibilidad, juntarnos para incorporar temas que queremos que se discutan, aun cuando no tengan agenda parlamentaria. Si nosotros dejamos que nos atrape la agenda parlamentaria, estamos muertos, porque el kirchnerismo va a tratar, no teniendo mayoría, va a tratar de dormir el Parlamento. Entonces, si nosotros estamos esperando, fíjate vos que en los últimos 50 días la agenda parlamentaria fue el etiquetado frontal y la semana que viene vamos a entrar a discutir la ley de envase, que es un impuesto escondido, que realmente genera un nivel de irritación en el sector empresario horrible y que es una gran mentira que la vuelta, la utilización de los pobres como un argumento para generar un impuesto escondido, por decir, esto es para los sectores de los cartoneros, la economía circular. Mentira, la va a manejar el Estado y una caja infernal que no sabemos dónde termina. Pero fíjate vos, los últimos 60 días hemos discutido etiquetado frontal y vamos a discutir la ley de envase, cuando la Argentina tiene problemas
increíblemente importante, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Alfredo, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo, pues sabemos que se tenía que ir, así que lo liberamos y gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, psiquiatra, psicoanalista, profesor. José, yo decía... hay una parte donde vos planteas que la muerte... Levántate, no hay ningún problema. Sí, Te damos permiso. Sí, doctor. Sin ningún problema. Un concepto realmente que ha sido muy potente, me parece que es, la vimos de cerca, la muerte ya no es una abstracción. Bueno, ¿cómo enfrentamos esa situación? Porque mucha gente todavía le sigue. Me parece un punto muy importante y mientras escribíamos el libro, si bien cada uno tiene su capítulo, tenemos algunos que hemos compartido con Patricia Faure y Bárbara Abadi, tomamos este tema que nos pareció que había que enfocarlo desde una nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque yo siempre pregunto, y le pregunto a cualquiera de los que estén aquí en el estudio, si en el último año y medio, ¿cuántas veces escucharon la palabra la muerte? ¿Alguna vez en la vida de ustedes escucharon tantas veces muerte como esto? Jamás. Por lo tanto, la muerte dejó de ser una abstracción, dejó de ser algo que puede ocurrir algún día, pero lo tengo pensado tan lejano que ni siquiera creo en ella. Dejó de ser la muerte un problema de otros. De otro y lejano. La muerte, vos sabés que en gran parte es algo que se sabe que existe, pero no se cree. Spinoza decía que hasta los 45 años sabemos que la muerte existe, pero no creemos en ella. Después de los 45, sí, ahí empieza el problema. Bueno, nosotros ahora, después de esta pandemia, creemos y sabemos que la muerte existe. Hemos perdido semejantes, hemos perdido amigos, hemos visto a gente sufrir por la muerte de los suyos y tomó una realidad, se ha concretizado de un modo que se convirtió en un protagonista de nuestra vida. Y cómo eso manejamos, y cómo la manejamos en realidad, nuestra angustia, nuestra ansiedad, integrarla a la vida, curiosamente, a la noción de muerte. ¿Cómo logramos que la sabiduría forme parte de la herramienta con la cual vamos a tratar de entender nuestra condición de mortales? Esto es muy, muy importante porque nos saca de una fantasía omnipotente, nos saca de una invulnerabilidad imaginaria. Entiende cuántas veces la lucha por una especie de poder absoluto es una fantasía de inmortalidad oculta. El comprender que la muerte y entender y saber y creer que la muerte existe también nos da una humildad que nos enriquece y nos hace fuertes. Y también entender que la muerte ha estado en este periodo de un modo que tenemos que trabajarla. Hubo parientes que fallecieron y no pudieron ser despedidos. El ritual de despedida de la muerte no es gratuito. Tiene que ver con ese primer paso del duelo, que es poder aceptar y admitir que la muerte ocurrió. Cuando se nos muere alguien, en primera instancia lloramos y lo reclamamos. Sabemos que murió, pero todavía no lo admitimos o lo aceptamos en nuestro interior. Lleva un tiempo, luego de lo cual aparece esa ausencia y el mundo nos parece medio despoblado cuando nuestro ser amado no está al lado. Y viene la tristeza, ¿no es así? Pero viene después el gran periodo, yo lo llamo grande porque creo que es allí donde el ser humano recupera algo de un don de divinidad, que es la trascendencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos internalizar en nuestra memoria amorosa simbólicamente al ser perdido y lo llevamos adentro y le damos vida simbólica y a partir de ahí su palabra cobra vigencia y mi relación interna con la persona que ha partido se modifica y ahí hay una elaboración que yo digo sana de una pérdida. De una pérdida. Y el mundo se detuvo. Me gustaría que mostráramos la carátula, la tapa de este libro absolutamente imperdible y recomendable. Y le quería, ahí está, ahí lo estamos viendo en pantalla. La vida nos ofrece una nueva oportunidad con Patricia Faure y Bárbara Abadi. Qué grande, qué lujo. Le quiero pedir a Débora Plager que le haga una pregunta también al doctor Abadi y enseguida vamos más a lo político. Sí, por supuesto. Te saco, si me permitís, por un momento del tema de la muerte, ¿no? Para preguntarte por la Argentina y esta particularidad que tiene nuestro país de la imprevisibilidad, ¿no? De la dificultad de hacer ningún proyecto, no digo a largo plazo, a mediano plazo, porque, bueno, permanentemente se cambian las reglas de juego, la perspectiva es muy incierta. ¿Y cómo es vivir con ese nivel de incertidumbre, ¿no? Cuando, bueno, los seres humanos estamos acostumbrados quizá a un mínimo nivel de planificación en nuestra vida?
Creo que es importante lo que planteas ahora, porque algo de lo que tiene que ver con haber perdido la fantasía, el imaginario de la omnipotencia y la invulnerabilidad, tiene que ver con aceptar lo imprevisto, aceptar lo imprevisible. Ahora, una cosa es lo incierto, Alfredo, lo imprevisible, aquello que no podemos anticipar por más que querramos hacerlo. Vimos la gente cómo pedía rutinas, ¿viste? Deme rutinas. ¿Cómo rutinas? Y sí, porque la rutina implica la fantasía imaginaria de sé lo que va a pasar, lo puedo controlar. Aferrarse a algo. Es verdad. Lo incierto y lo imprevisible tienen carta de ciudadanía. Pero en nuestro país, muchas veces, esta es mi opinión, Débora, no estamos frente a lo incierto e imprevisto en un tono psicológico, filosófico, humanista. No, acá lo que hay es amenaza. La inseguridad, la desprotección, la ausencia de una comunidad, para decir la ausencia de lazos y normas que garanticen una ley que genera esa protección que buscamos, la ausencia de sanción nos deja en una sensación de desamparo. Eso no es incierto, eso no es imprevisto con la distancia que tenemos que tomar con estos conceptos para que sean enriquecedores. No, esto es amenaza de peligro, esto no es riesgo de vivir, esto es peligro de vivir. Y ahí que nos viene violencia reactiva, depresiones, desamparos, ataques de angustia. Es decir, en lugar de tener un cierto orden, donde haya un caos creativo eventualmente para progresar, tenemos un desorden caótico donde lo que predomina es el malestar y el sufrimiento. José, extraordinario, te agradecemos realmente.